Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas. Hoy nos sumergimos en una historia que muchos de ustedes han seguido con el corazón en la mano. Una trama de amor que se fue, que volvió, y que demostró que, cuando los sentimientos son verdaderos, el tiempo no es enemigo sino cómplice. Si te gustan las narraciones intensas, cargadas de pasión, heridas, reconciliaciones y esperanza, quédate, porque vamos a hablar de cómo el amor regresa a Lily Ibrahim y de por qué es, de verdad, una segunda oportunidad juntos. Ponte cómodo, porque aquí desgranamos cada giro, cada mirada, cada palabra no dicha que encendió otra vez lo que parecía apagado. Y antes de empezar, ya lo sabes. Si disfrutas de este tipo de contenidos, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nada de lo que publicamos en Escándalos de Series Turcas. La vida separa, pero también reúne. Los caminos se bifurcan, los silencios se hacen largos y los titulares se llenan de rumores. Luego, de pronto, un cruce inesperado, una llamada, una escena compartida, y el pulso vuelve a acelerarse. Esa es, en esencia, la travesía de Halil Ibrahim y Esla. Los hemos acompañado a través de pantallas y pasillos de rodaje, entre cámaras encendidas y pasillos de camerinos, viéndolos luchar por un sentimiento nacido en circunstancias difíciles, puesto a prueba una y otra vez, pero terco en su supervivencia, como un fuego que nunca termina de extinguirse. ¿Recuerdas las primeras veces que vimos a Halil Ibrahim y Esla juntos? La tensión era un personaje más. Sus miradas hablaban con una intensidad que traspasaba escenas y entrevistas. Había una electricidad innegable, una promesa que muchos interpretaron como destino. Desde ese primer instante, algo se reconoció entre ellos, como si un hilo invisible se hubiese tensado y ya no quisiera soltarlos. Pese a todo lo que los rodeaba, había un acuerdo silencioso entre sus almas. Esto va en serio, aunque nadie esté preparado para admitirlo. Pero como en toda gran historia, el camino a la felicidad nunca es una línea recta. Las agendas los llevaron a extremos opuestos de la ciudad, los contratos los empujaron a decisiones difíciles, y la presión de los focos dejó poco margen para las confusiones. Hubo promesas que no pudieron cumplirse, malentendidos amplificados por titulares, ausencias que dolieron más de lo que estaban dispuestos a reconocer. Para muchos fue doloroso presenciar cómo un amor que prometía tanto parecía desvanecerse ante nuestros ojos, dejándonos con ese sabor agridulce de lo que pudo haber sido y no fue, al menos por entonces. Y sin embargo, lo extraordinario de esta historia es su capacidad de renacer. Lo dice el título que ha encendido a los fans: el amor regresa a Halil Ibrahim, y no lo hace con pasos tímidos. Hablamos de una segunda oportunidad, de esa chispa que se niega a morir, de esa emoción que, pese a la distancia y al paso del tiempo, sigue latiendo en silencio, esperando el instante correcto para rebrotar. La evolución de Halil Ibrahim y Esla ha sido un viaje interno, no solo una cronología pública de alfombras rojas y sets. Ha sido la pelea íntima contra los propios fantasmas, contra el peso de decisiones pasadas, contra la dura certeza de que lo que más quieres es también lo que más puede herirte. Esa segunda oportunidad no cayó del cielo. Se construyó a golpe de pequeñas renuncias y grandes sinceridades. Fue un ejercicio de redescubrimiento que dolió, pero valió la pena. Perdonarse a sí mismos y perdonarse el uno al otro. Aceptar que el pasado no se borra, pero sí se puede comprender. Hemos visto a Halil Ibrahim, con esa coraza que a veces confunden con frialdad, abrir grietas para dejar salir la vulnerabilidad. Reconocer el valor inmenso de Esla en su vida no fue un gesto publicitario, sino una evidencia que lo obligó a crecer. No fue simple para él admitir errores, pero el impulso de lo que siente por Esla lo llevó a madurar de cara a su propia historia. Y Esla, con la mezcla exacta de fortaleza y dulzura que la define ante las cámaras y lejos de ellas, tuvo que preguntarse si el amor que la habitó alguna vez sigue siendo lo bastante poderoso como para abrir de nuevo la puerta del corazón. Volver a confiar, pese a las cicatrices, requería un coraje que solo se entiende cuando uno ha amado de verdad. Esa es la esencia de su decisión, no un sí impulsivo, no un no por miedo. Una elección consciente y firme, hecha con la calma de quien ya miró a la tormenta de frente. Lo más fascinante de este reencuentro es cómo fue tejido. No hubo casualidades simplonas ni encuentros mágicos que lo resolvieran todo de un plumazo. Hubo capas. Hubo pruebas compartidas. Personas alrededor que preferirían verlos lejos, porque su unión resitúa lealtades, altera equilibrios, cambia relatos. En ese tablero aparecen figuras con intenciones ambiguas o directamente contrarias a la felicidad de la pareja. Y, como no, están las barreras internas, las dudas, los temores, las marcas del pasado que a veces arden al menor contacto. Cada paso hacia el otro,
Cada conversación honesta, cada mirada sostenida tuvo el peso de quien entiende que esta vez no pueden darse el lujo de fallar. Aprendieron que la comunicación no es un detalle, es la base. Fuimos testigos de diálogos profundos, de esos que desnudan las intenciones y los miedos. El avance de Lil Ibrahim fue revelador, del impulso por la defensa y el orgullo a la delicadeza de quien protege lo que ama. Su lado tierno, escondido bajo capas de exigencia y autocontrol, afloró sin estridencias, con la contundencia de los hechos. Y Esla, tantas veces obligada a ser la fuerte, se permitió desear, pedir, exigir a la vida la paz y la complicidad que advierte cuando está junto a Lil Ibrahim. Su resiliencia y su capacidad para perdonar no fueron un gesto complaciente, sino una decisión valiente. La química entre ellos, eso que el público percibió desde el primer fotograma, se convirtió en el pilar que sostuvo el relato. No hizo falta gritarlo. Cada gesto, cada silencio, cada abrazo eran reales. En una industria acostumbrada a la apariencia, la verdad se siente, y aquí se sintió. El juego entre el pudor y la intensidad estuvo tan bien medido que resultó imposible no involucrarse emocionalmente y desear, con todas las fuerzas, que triunfaran. Pero repasemos con lupa lo que implica una segunda oportunidad. No se trata de volver a un pasado idealizado, sino de levantar algo nuevo sobre cimientos más sólidos. Supone hablar distinto, escuchar mejor, ser cristalinos, incluso cuando la verdad incomoda. Significa aprender de los tropiezos y comprometerse a no repetirlos. Hubo recaídas y momentos en que parecía que el guión regresaba a su peor escena. Sin embargo, en esos puntos críticos se midió la verdadera fortaleza del vínculo. Y muchas veces, para alivio de quienes lo siguen, salieron de allí más unidos, conscientes de que el conflicto no es el fin si hay voluntad de reparación. Las escenas que nos dejaron sin aire no fueron solo besos o reconciliaciones, sino esos instantes de vulnerabilidad compartida. Diálogos cargados de emoción donde el orgullo pierde poder y gana el deseo de entenderse. Miradas que cuentan historias completas. Detalles pequeños que solo percibe quien conoce al otro de verdad. La construcción de la tensión romántica, alternando ternura extrema con choques dolorosos, fue tan precisa que el resultado parecía inevitable. La decisión de darse otra oportunidad. Ese clímax, ese punto de retorno, era lo que todos esperaban, pero lo valioso fue lo que vino después, demostrar, día a día, que el amor es real y puede permanecer. Más allá del centro romántico, es esencial ver cómo sus historias individuales influyen en nosotros. Los logros personales, los retos profesionales, las renuncias silenciosas, todo eso se trenza en el vínculo. Al reencontrarse, Lil Ibrahim y Esla no son exactamente los mismos. Integran nuevas versiones de sí mismos. La serie de la vida les enseñó que el amor evoluciona y exige esfuerzo continuo. La experiencia los volvió más sabios y su madurez permite ahora imaginar un futuro más estable. Una segunda oportunidad no es una copia, es un proyecto distinto, perfeccionado por las lecciones más duras. En resumen, el viaje de Lil Ibrahim y su segunda oportunidad conjunta es una prueba de la resistencia del amor. Hubo distancias, tropiezos, culpas, silencios, pero aquello que los unía encontró cómo regresar. Su historia nos habló de perdón, de conversación honesta, de reparaciones posibles. Nos recordó que, incluso cuando parece no quedar nada, un sentimiento verdadero puede rehacerse y vencer a la adversidad. Inspiró a creer que los nuevos comienzos existen, en el amor y en la vida, si hay valentía para intentarlo una vez más. Y ahora, cuéntanos tú. ¿Qué momento de este regreso te dejó la piel erizada? ¿Qué diálogo te conmovió más? ¿Crees que, aun con las dificultades que puedan aparecer, su amor seguirá creciendo? Te leemos en los comentarios. Tu participación hace de Escándalos de Series Turcas una casa donde estas historias laten con más fuerza. Si este video te gustó, regálanos un like, compártelo con quien se derrite con esta pareja y, si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones. Aquí seguiremos, atentos a cada nueva señal, listos para contarte el próximo capítulo. Pero antes de despedirnos, un último vistazo a los momentos que sellaron esta etapa. Esa noche discreta, sin flashes, caminando por la orilla del Bósforo, cuando un gesto sencillo hizo más que 1000 palabras. El reencuentro en el set, mientras el equipo montaba luces, con el murmullo de cables y órdenes de producción de fondo, y ese susurro entre ellos que nadie oyó pero todos intuimos. La llamada que llegó tarde, esa en la que se pidieron paciencia y prometieron hablar mirándose a los ojos. La sinceridad que desterró la costumbre de tapar miedos con trabajo y reconoció que el corazón también necesita agenda. Y claro, las resistencias externas.
Los que preferían verlos por separado, los que convirtieron una pausa en ruptura definitiva, los que confundieron prudencia con indiferencia. Ese coro perdió volumen cuando las acciones hablaron más alto. La complicidad renació en los detalles, la protección en las decisiones, la calma en la seguridad de saberse elegidos. Así, en una industria que se alimenta de ruido, ellos escogieron la música baja y verdadera. Y la audiencia, expectante, entendió el mensaje. El amor regresa a Lil Ibrahim, y lo hace para quedarse, porque Esla y Esla, con su coraje sereno, y Lil Ibrahim y Alil Ibrahim, con su decisión de sostener, aprendieron que amar no es olvidar lo que dolió, sino tomarlo de la mano y avanzar juntos. Lo que sigue no será perfecto. Habrá días de dudas, entrevistas que incomodan, proyectos que exigen viajes, horarios improbables, compromisos que competirán por el mismo lugar en la agenda. Pero cuando se ha mirado al abismo y se ha elegido volver al puente, uno aprende a caminar con más cuidado, con más respeto y con más verdad. Esa es la promesa silenciosa que hoy los acompaña. No es grandilocuente, no cabe en una pancarta. Pero sostiene. Y mientras sostenga, habrá historia para contar. Aquí estaremos, en Escándalos de Series Turcas, con el oído fino y el corazón dispuesto, para narrar la siguiente estación de este viaje que tantas almas reconocen como propio.